Sientes que estás a punto de rendirte, como si tus fuerzas se estuvieran agotando justo antes de alcanzar la meta. Este mensaje es para ti. Hay momentos en los que todo dentro de nosotros quiere parar, y lo entendemos. Pero lo que hoy veremos te va a recordar por qué no debes soltar la fe, por qué aún vale la pena seguir creyendo aunque no veas resultados inmediatos. Porque hay una verdad poderosa que sostiene a quienes no se rinden. La perseverancia siempre da fruto. A veces el cansancio llega justo antes del milagro, justo antes de la respuesta, justo antes del cumplimiento. Por eso no es el momento de detenerte, sino de afirmarte aún más. Este mensaje te va a levantar, te va a renovar y te va a recordar que lo que estás esperando no ha sido olvidado por Dios. Él está obrando y estás más cerca de lo que crees. Te invito a suscribirte ahora mismo a este canal, activar la campanita y darle me gusta si este contenido edifica tu vida. Y también escribe en los comentarios una frase de fe, como por ejemplo, yo confío en el tiempo perfecto de Dios, para que más personas sean alcanzadas por esta palabra de esperanza. Número 1. Cuando caminas en fe, el cielo comienza a moverse. ¿Te has preguntado qué pasa cuando decides caminar en fe de verdad? No me refiero a decir que crees, ni a repetir frases que suenan bonitas, sino a esa fe que te mueve por dentro, que te sacude la lógica y te impulsa a dar pasos incluso cuando no ves nada claro. Esa fe de la que habla Hebreos 11, versículo 6, esa que agrada a Dios no porque sea perfecta, sino porque es real, viva y obediente. Cuando eliges creer y actuar como si ya tuvieras la respuesta, aún en medio del silencio de Dios, algo poderoso comienza a pasar. El cielo se empieza a mover a tu favor. Pero claro, eso no siempre se ve de inmediato. A veces el movimiento de Dios empieza en tu interior antes de manifestarse en tu entorno. Y es ahí donde muchos se rinden, porque no entienden que la fe, antes de cambiar lo de afuera, transforma lo de adentro. Y fíjate que esa fe no se basa en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Él ya prometió hacer. Es una conexión directa entre tu corazón y el propósito eterno de Dios. No tienes que tenerlo todo resuelto, ni sentirte valiente todo el tiempo. La fe verdadera camina incluso con dudas, porque sabe que la fidelidad de Dios es más fuerte que cualquier incertidumbre. Es como si caminaras en una niebla espesa, pero con la confianza absoluta de que, con cada paso, Dios va a ir abriendo el camino justo cuando lo necesites. Él no te lo muestra todo desde el inicio, porque quiere que confíes, no que controles. La mayoría de las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida no se activan con solo esperar, sino con moverte en fe. ¿Recuerdas al pueblo de Israel frente al Mar Rojo? El milagro no ocurrió mientras oraban paralizados por el miedo, sino cuando dieron ese primer paso hacia lo imposible. Dios espera que te atrevas, que decidas avanzar, que no te quedes atado a la lógica que dice no se puede, sino que vivas por la verdad del cielo que dice todo es posible para el que cree. Porque cuando decides obedecer aún sin ver, estás activando una dimensión espiritual donde lo sobrenatural se vuelve posible. Y eso, créeme, es lo que conmueve el corazón de Dios. Y aquí es donde muchas veces fallamos. Queremos entenderlo todo antes de creer. Queremos pruebas, garantías, certezas. Pero la fe, la verdadera fe, no sigue la lógica del mundo. No se apoya en la vista ni en los resultados inmediatos. Se apoya en la palabra de Dios, en esa voz suave pero firme que te dice, avanza, aunque no veas nada. Y cuando haces eso, cuando caminas por fe y no por vista, es como si estuvieras caminando sobre el agua. Todo a tu alrededor puede parecer que te hunde, pero mientras tu mirada esté puesta en Jesús, no vas a caer. No todos los pasos de fe se ven desde fuera. A veces el acto más valiente que puedes hacer es soltar algo, perdonar a alguien,
o simplemente decidir confiar un día más. A veces no es irse a otro país o predicar en una plaza, sino decir sí en lo profundo del corazón. Renunciar al miedo, dejar de controlar, decidir esperar con esperanza, eso también es fe. Y Dios honra ese tipo de decisiones. Él ve lo que nadie más ve y recompensa lo que se hace en lo secreto, lo que nace del corazón. Y recuerda algo muy importante. Dios no te llamó a quedarte quieto esperando señales eternas. Él te dio herramientas, dones, una historia, una voz. Úsalos. Activa lo que Él ya puso en ti. Porque como en la parábola de los talentos, lo que se entierra por miedo se pierde, pero lo que se usa en fe se multiplica. Muchos están esperando que el cielo les hable y el cielo está esperando que ellos se levanten. No es que Dios no quiera bendecirte, es que ya lo decidió. Solo falta que lo creas de verdad y actúes en consecuencia. Y mientras todo eso ocurre, hay algo más profundo que pasa. Tú cambias, tu mente se transforma, tu manera de ver la vida se renueva. La fe comienza a moldear tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de reaccionar ante las pruebas. La ansiedad pierde fuerza, la desesperación se debilita, y es entonces cuando empiezas a vivir de verdad. Porque no solo estás esperando un milagro, te estás convirtiendo en alguien que vive en el ambiente de los milagros. Porque Dios ya está listo. Lo que falta no es su voluntad, sino tu paso. Número 2. Lo que Dios hará contigo depende de cuánto te atrevas a creer. ¿Sabes qué es lo que realmente mueve la mano de Dios? No es el llanto, no es la necesidad, es tu fe, sí, tu fe activa. Esa que se atreve a insistir cuando todo a tu alrededor te dice que te rindas. Y eso lo vemos claramente en Mateo 9, versículo 29, cuando Jesús no dijo, te sano porque lo necesitas, sino que declaró que sería hecho conforme a su fe. Eso cambia todo, porque nos enseña que la bendición no depende solo del dolor que llevas dentro, sino de la fe que eres capaz de manifestar afuera. Hay personas que están esperando un milagro desde hace años, pero nunca activan el nivel de fe que se necesita para recibirlo. Y no es porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque Él responde al tipo de fe que actúa, que se mueve, que cree aun cuando no ve nada. Ahora, no se trata de tener una fe gigante que lo entienda todo, sino una fe auténtica, valiente y constante. Una fe que no se rinde al primer no, ni se apaga cuando parece que el cielo guarda silencio. Jesús podía haber dicho, según mi poder se hará, y sí, su poder es ilimitado. Pero no lo dijo así. Dijo que sería según nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es el canal por el cual lo divino se manifiesta en lo humano. Dios puede hacer lo que quiera, pero eligió obrar en quienes deciden confiar. Y esa decisión no siempre es fácil. A veces confiar significa hablar con esperanza cuando todo parece ir en contra, o dar pasos cuando cada parte de ti quiere retroceder. Pero justo ahí, en medio de la lucha interna, es donde Dios observa el nivel de fe con el que estás caminando. Hay bendiciones que ya están listas, preparadas, esperando por ti. No son teorías, son realidades espirituales. Pero están ahí como puertas cerradas, y la llave que las abre no es el sufrimiento, es la fe. A veces no ves milagros, no porque Dios esté reteniendo algo, sino porque tú no estás activando esa fe que los libera. En lugar de declarar vida, declaras temor. En vez de afirmar lo que Dios prometió, repites lo que el enemigo te susurra, y en ese ambiente los milagros permanecen latentes, esperando que alguien diga, yo sí creo, yo sí voy a avanzar. Y no necesitas ver el resultado inmediato, porque la fe no empieza cuando se cumple la promesa. La fe empieza mucho antes, cuando decides confiar, aunque nada tenga sentido. Esa confianza abre una atmósfera espiritual diferente. Lo notas en tu corazón, en tu paz, en tu actitud.
Empiezas a hablar distinto, a orar distinto, a esperar con esperanza. Esa atmósfera que creas con tu fe es como un terreno fértil donde el cielo empieza a sembrar lo que Dios quiere hacer. Por eso, cuando ores, no lo hagas por costumbre, hazlo creyendo. Actúa como si ya recibiste la respuesta, porque esa es la clase de fe que Dios premia. No te olvides de esto. A veces la mayor prueba no es esperar, sino seguir creyendo mientras esperas. Seguir caminando con una sonrisa cuando todo dentro de ti quiere llorar. Eso es fe, es hablar como si ya lo tuvieras, es alabar a Dios como si el milagro ya hubiera llegado, es decir, gracias antes de ver el cumplimiento. Y créeme, Dios ve eso, Él lo honra, porque en un mundo que vive por lo que siente y ve, la fe es una declaración radical de confianza. Así que si hoy estás orando por algo, no midas el tiempo que ha pasado ni las veces que pareció que nada ocurría. Mira tu fe, revísala, actívala, porque lo que Dios hará contigo no está limitado por tu situación actual, sino determinado por cuánto te atrevas a creer. Si tu fe se mantiene, si decides hoy no rendirte, sino insistir con más fuerza, entonces lo que estás esperando será manifestado. Y no de cualquier forma, sino de manera abundante, como solo Dios sabe hacerlo. Él no responde al que solo necesita, Él responde al que cree. ¿Y tú? ¿Estás creyendo de verdad o solo esperando con los brazos cruzados? Porque tu milagro, tu respuesta, tu bendición, empieza justo donde tu fe se activa. Número 3. La fe que no camina no produce milagros. ¿De qué sirve decir que tienes fe si no te estás moviendo hacia nada? ¿Para qué orar tanto si no estás dispuesto a actuar cuando Dios te da una instrucción? Santiago 2, versículo 17. Lo deja bien claro, la fe sin obras está muerta. Y no lo dice para asustarte, sino para despertarte. Porque hay muchas personas que dicen confiar en Dios, pero siguen paralizadas, esperando señales que nunca llegan, porque no están haciendo nada con lo que ya tienen. Dios no responde a una fe pasiva, respondona o estancada. Él se mueve cuando tú te mueves. Él honra esa fe que se ve, que toma decisiones, que da pasos aunque el suelo tiemble y el panorama no sea claro. Tener fe no es simplemente repetir que crees, es demostrarlo con hechos, con decisiones que incomodan, con actos que prueban que estás confiando de verdad. Una fe verdadera no se queda en palabras, se convierte en perdón, en generosidad, en obediencia, se convierte en esa renuncia silenciosa que nadie ve pero que Dios celebra. Cuando decides soltar el control, cuando decides amar a alguien difícil, cuando decides seguir sirviendo aunque nadie lo reconozca, ahí estás demostrando una fe viva. Y esa fe, amigo, abre los cielos. No porque seas perfecto, sino porque estás mostrando con tus acciones que crees en lo que Él dijo. Fíjate que en la parábola de los talentos no se castigó al que falló, sino al que no hizo nada. Dios no multiplica la fe guardada. Él no responde al miedo que paraliza. Él actúa sobre el movimiento. Y si hoy tienes un sueño, una palabra, un llamado, pero no estás haciendo nada al respecto, estás enterrando tu fe, estás dejando que el temor, la duda o la comodidad apaguen una promesa que pudo haberse cumplido. Pero Dios no quiere eso para ti. El Espíritu Santo te susurra hoy: muévete, da el paso. Yo abriré el mar rojo cuando pongas el pie. Pero primero tú caminas, luego Él obra. Y no me malinterpretes, no se trata de moverse por moverse, se trata de obedecer, de hacer lo que Dios ya te ha dicho, aunque todavía no entiendas el porqué. Cada vez que decides obedecer sin tener todas las respuestas, estás construyendo algo eterno. Estás demostrando que tu fe no depende de que todo te sea claro, sino de que confías en la voz que te llamó. Y créeme, Dios bendice eso más que 1000 oraciones vacías. Él no se impresiona con promesas o buenas intenciones. Él responde a los pasos,
a la obediencia silenciosa, a la acción humilde. Y si lo que te detiene es el miedo a equivocarte, déjame decirte algo. Pedro se hundió, sí, pero también caminó sobre el agua. Los demás se quedaron cómodos en el barco. ¿Qué prefieres? ¿Tropezarte caminando en obediencia o vivir seguro en la parálisis? Dios levanta al que falla mientras obedece, pero no puede levantar al que no se mueve. Porque no hay nada que levantar si no hay intento, si no hay riesgo, si no hay paso. Así que si quieres ver milagros, muévete. Aunque sea un paso pequeño, aunque no tengas garantías, la fe que camina es la que recibe. La fe que se arriesga es la que ve lo imposible volverse posible. Porque Dios no bendice la pasividad. Él bendice el coraje de quien se atreve a creerle con la vida, no solo con los labios. Hoy la invitación es clara. Que tu fe se vea, que se sienta, que se note. Porque si tu fe no camina, no produce milagros. Pero si decides dar ese paso hoy, aunque tiemble todo dentro de ti, prepárate. Porque lo que viene no será pequeño. Dios honra al que se atreve a caminar. Número 4. Caminar por fe es ver con los ojos del Espíritu. Hay momentos en los que todo lo que ves parece gritarte que te detengas. Las noticias, las circunstancias, lo que otros dicen, todo apunta a que no hay salida, a que no vale la pena seguir creyendo. Pero justo ahí, en medio de ese ruido, es donde la fe empieza a hablar más fuerte, porque la fe no necesita evidencia para actuar. De hecho, empieza donde tus ojos ya no ven. Y por eso Pablo nos recuerda en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, que no caminamos por vista, sino por fe. Cuando dejas que tu espíritu guíe tus pasos, empiezas a vivir una vida completamente distinta. No porque ignores la realidad, sino porque decides confiar en una realidad más alta, la de Dios, que ya vio el final desde el principio. Y es que, si te dejas llevar solo por lo que ves, te vas a quedar atrapado en lo que entiendes. Tus ojos naturales ven límites, pero los ojos de la fe ven promesas. La vista humana siempre interpreta desde el miedo. Eso es muy difícil, eso nunca ha pasado, no hay forma de que funcione. Pero la fe mira y dice, si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Cuando empiezas a ver desde esa perspectiva, el imposible se convierte en oportunidad. La escasez se transforma en preparación y el dolor se vuelve parte del proceso que Dios está usando para llevarte a un lugar mejor. Ver con fe no es negar lo que está pasando, es creer que Dios tiene la última palabra por encima de lo que está pasando. Ahora bien, caminar por fe no siempre es cómodo. Muchas veces duele, confunde, hasta cansa. Porque mientras tú vas dando pasos, hay una parte de ti que grita, detente, no tiene sentido. Pero cuando tu espíritu está conectado con Dios, entiendes que no todo tiene que tener sentido para ser verdadero. A veces el mar no se abre hasta que lo pisas. A veces la provisión no llega hasta que das. Y a veces la respuesta no se manifiesta hasta que oras como si ya la tuvieras. Ese es el lenguaje de la fe. No calcula, obedece, no espera garantías, espera en Dios. Y aquí hay algo hermoso. Cuando decides confiar con los ojos del Espíritu, tu corazón empieza a experimentar una paz que no viene de este mundo. Aunque afuera haya caos, adentro hay calma. Aunque todo esté oscuro, dentro de ti hay luz. Porque el Espíritu de Dios ve lo que tus ojos todavía no pueden percibir. Y cuando tú decides ver con su mirada, todo cambia. Ya no vives dependiendo del pronóstico humano, vives desde una certeza interna que te sostiene, incluso cuando lo externo parece desmoronarse. No necesitas saber cómo, solo necesitas saber quién es tu Dios. Él sí ve todo, Él sí sabe lo que viene, y cuando confías en eso, puedes seguir caminando con la cabeza en alto. Una persona que camina por fe no improvisa. No va a la deriva, escucha, discierne, obedece,
Sus pasos ya no son guiados por la presión, por el miedo ni por la opinión de otros. Son guiados por una voz suave y poderosa que habla desde lo alto. La fe no elimina las tormentas, pero te enseña a caminar sobre ellas. No borra las pruebas, pero te da el coraje para atravesarlas con propósito. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a ver cómo tu vida cambia de rumbo. Porque ya no estás viviendo desde el «y si todo sale mal», sino desde el «yo sé en quién he creído». Así que hoy quiero decirte esto con todo el corazón. No dejes que lo que ves determine lo que crees. Al contrario, deja que lo que crees transforme lo que ves. Mira desde la fe, escucha desde el Espíritu, decide con el cielo en mente, porque cuando caminas por fe, no estás caminando a ciegas. Estás caminando con la visión más poderosa que existe, la de un Dios que ya lo tiene todo preparado para ti. Y si decides seguirlo, aunque no veas, vas a descubrir que su plan supera, por mucho, cualquier cosa que tus ojos humanos podrían haber imaginado. Número 5. Cree aunque todo te diga que es imposible. A veces la vida te pone frente a circunstancias que parecen gritarte, es tarde, no se puede, ya no hay forma. Pero en medio de ese silencio humano y esa lógica fría, la voz de Dios sigue diciendo lo mismo, confía en mí. Y eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Romanos 4, versículo 20 y 21, nos recuerda que él no dudó por incredulidad. No porque lo entendiera todo, sino porque estaba plenamente convencido de que Dios tenía el poder de hacer lo que había prometido. Abraham no se apoyó en lo que veía, porque no había nada que ver. Todo era contrario. Su edad, la esterilidad de Sara, los años que pasaban, pero aún así creyó. Y no solo creyó, se fortaleció en esa fe. Adoró, agradeció. Caminó en una dirección en la que no había camino visible, solo una promesa viva. Y es que ahí está la clave. La fe firme no se apoya en resultados, se apoya en el carácter del que promete. Abraham no necesitaba pruebas, solo recordaba quién era su Dios. Lo que parecía biológicamente imposible para él y para su esposa, en el mundo espiritual ya era inevitable. Porque cuando Dios dice, haré, no importa lo que diga el cuerpo, la ciencia, el calendario o las voces externas. Dios no se sujeta al tiempo, ni a la lógica, ni a los pronósticos. Él crea caminos donde no los hay y cumple promesas que el mundo dice que no pueden cumplirse. Y cuando tú decides creer con esa firmeza, empiezas a activar una dimensión sobrenatural sobre tu vida. Fíjate en esto. Abraham no solo evitó dudar, usó ese tiempo de espera para fortalecerse. Mientras otros se habrían hundido en el desánimo, él adoró. Mientras otros se habrían quejado, él dio gracias. Mientras otros habrían dicho, esto es imposible, él dijo, Dios puede. Y eso fue lo que movió el cielo. Porque Dios no solo miró el paso de los años, miró el corazón firme de su siervo. Vio a alguien que, aunque no recibía aún, actuaba como si ya lo tuviera. Esa es la fe que conmueve al Padre. La fe que no necesita espectáculo, solo necesita una palabra. Y te lo digo con el corazón. Dios responde a los plenamente convencidos, aquellos que, aunque tiemblan por dentro, siguen creyendo. Aquellos que deciden que su fe no será una emoción pasajera, sino una convicción estable. Porque lo que tú crees profundamente determina lo que tú recibes en abundancia. Si hoy estás rodeado de imposibles, no estás en desventaja. Estás en el escenario perfecto para ver lo sobrenatural, porque el no se puede del mundo es el ahora sí de Dios. Además, nunca olvides esto, tu situación actual no anula la promesa de Dios. Tu edad, tu pasado, tus errores, tus retrasos, nada de eso tiene el poder de cancelar lo que Él dijo de ti. Lo que Dios declaró sobre tu vida sigue vigente. Está esperando que lo creas, que lo abraces, que te pongas de pie como Abraham y digas, yo también lo creo. Porque la promesa es más grande que tu historia.
Es más grande que tu debilidad. Es más grande que todo lo que tú ves como un límite. Y si decides creer con esa misma fe firme, vas a ver el milagro con tus propios ojos. Quizá no sea hoy, pero si no sueltas la promesa, llegará. Así que levántate. Cree como Abraham. Habla como Abraham. Camina como Abraham. Y prepárate, porque lo que para otros es un sueño perdido, para ti será una promesa cumplida. Dios no ha cambiado, y si lo hizo con él, también lo hará contigo. Cree, aunque todo te diga que es imposible, porque con Dios lo imposible es solo el punto de partida para los mayores milagros. Número 6. Tus sueños no nacieron del azar, nacieron del corazón de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si ese sueño que no te suelta, que sigue ahí dentro de ti a pesar del tiempo, podría venir directamente del corazón de Dios? No estás solo en eso, porque créeme, Dios no improvisa. Él no te creó para una vida sin dirección, ni para que andes a la deriva buscando sentido en todo. Según Jeremías 29, versículo 11, hay pensamientos de bien, de paz y propósito que Él ya tiene sobre tu vida. Eso quiere decir que hay un plan que fue escrito mucho antes de que tú respiraras por primera vez. Un diseño eterno en el que incluso tus sueños más profundos pueden tener un lugar sagrado. Y no se trata de cualquier deseo. Se trata de esos anhelos que siguen vivos incluso cuando todo parece en contra. De esos que no desaparecen con los años ni se apagan con las decepciones. Esos sueños, cuando están alineados con el carácter de Dios, pueden ser semillas del cielo sembradas en tu espíritu. No son simples caprichos, son visiones que Dios te da para que avances hacia tu propósito. Así como el agricultor planta con intención, Dios plantó en ti deseos que tienen destino, que tienen dirección, que fueron pensados para ser parte de algo más grande. Fíjate que muchas veces sentimos que nuestras vidas se han salido del camino, que nuestros errores nos alejaron del propósito. Pero ¿sabes qué? Dios no se asusta con tu pasado. Él es tan sabio, tan bueno, que puede usar incluso tus desvíos para llevarte al destino que Él ya trazó. No estás caminando al azar. Aunque hoy no lo veas, estás dentro de una estrategia celestial. Y lo que a veces tú llamas fracaso, puede ser solo una curva dentro del plan perfecto, porque sí, tus sueños pueden ser parte de ese propósito eterno, si nacen de una relación íntima con Él. Cuando crees eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a caminar con otra actitud, no como quien espera lo peor, sino como quien sabe que hay un final de bendición reservado por Dios. Porque la fe no solo cree en lo que quiere ver, cree en lo que Dios ya pensó. Y si Él pensó en un final lleno de paz, restauración y propósito, entonces vale la pena seguir creyendo, incluso cuando el camino parezca difícil. Caminar por fe no es cerrar los ojos a la realidad, es abrir el corazón al plan de Dios que ya fue escrito con amor. Y quiero que sepas algo más. No todos los deseos que tienes son ego. Algunos de ellos son respuestas. Hay anhelos que no nacen de la carne, sino del espíritu que habita en ti. Si ese sueño que cargas dentro te impulsa a servir, a crecer, a bendecir a otros, entonces probablemente no viene de ti, sino de Dios, porque Él te da el querer como el hacer. Así que no reprimas lo que el cielo quiere manifestar a través de ti. No te avergüences de soñar si ese sueño edifica, si te lleva a adorar, si te hace depender más de Dios. Tal vez eso que hoy te mueve por dentro, mañana será la manifestación de su gloria en tu vida. Mientras tú dudas, Él ya te visualiza cumpliendo su voluntad. Mientras tú piensas que no eres suficiente, Él ya te ve equipado, fortalecido, listo, porque Él no solo te creó, te pensó, te llamó y te está guiando hacia un futuro que supera cualquier expectativa humana. La fe que agrada a Dios es la que camina aunque no entienda todo, la que cree aunque aún no vea nada. Así que levanta la cabeza. Deja de pensar que tus sueños son demasiado grandes. Si vienen de Dios, no son grandes,
Son justos, son santos y están en el centro de su plan. Tus sueños no nacieron del azar, nacieron del corazón de Dios. Y si decides creerlo, si caminas con esa certeza, entonces verás cómo lo eterno empieza a manifestarse en lo cotidiano y te vas a dar cuenta de que nunca estuviste perdido. Solo estabas en camino hacia lo que Dios ya había preparado para ti desde el principio. Número 7. Si esperas en Dios, Él renovará tu fuerza y cumplirá su promesa. Esperar no es fácil, y mucho menos cuando tu corazón arde por ver la promesa cumplida, cuando tus oraciones parecen quedarse flotando en el silencio, o cuando todo a tu alrededor te grita que es hora de rendirte. Pero déjame decirte algo que Isaías 40, versículo 31, nos enseña de una forma tan poderosa. Los que esperan en el Señor no terminan agotados, terminan fortalecidos. Dios no deja vacíos a los que deciden confiar en Él con todo el corazón. Y aunque a veces parezca que nada cambia, por dentro está pasando algo. Porque cada segundo que decides seguir creyendo, tu fe se afina, tu carácter se moldea y tus alas empiezan a crecer. Lo que parece una pausa es, en realidad, una preparación. Fíjate que hay una diferencia enorme entre la espera que desgasta y la espera que renueva. La primera nace de la desesperación, la segunda de la confianza. Cuando tú intentas forzar el tiempo de Dios, lo único que haces es cansarte. Pero cuando alineas tu alma al ritmo del cielo, es como si Él mismo se encargara de sostenerte. No te pone más peso encima, al contrario, te da alas. Alas para ver desde lo alto, para no rendirte, para mirar con otra perspectiva todo lo que estás viviendo. Y sí, claro que habrá momentos donde te sientas agotado, pero en esos mismos momentos, si decides no soltar la fe, descubrirás una fuerza nueva, una calma que no sabías que tenías, una gracia que no es tuya, pero que te sostiene. Y es que hay una fortaleza especial que solo nace en medio de la espera. No es una fuerza de músculos ni de emoción, es una fuerza del alma, una firmeza interior que el enemigo no puede derribar, porque no depende de lo visible, sino de lo eterno. Cuando tú esperas con esperanza activa, algo se transforma dentro de ti. No estás perdiendo tiempo, estás siendo formado. El silencio de Dios no es indiferencia, es entrenamiento. Él no te está ignorando, te está preparando, porque la fe que persiste se convierte en una herramienta poderosa que te sostiene cuando la bendición llegue y tengas que cargarla con madurez. Y aquí es donde quiero que veas algo hermoso. Así como el águila pasa por un proceso doloroso de renovación, en el que pierde plumas, se aparta, se raspa el pico y las garras para volver a volar, así también tú estás siendo renovado en lo secreto. A veces te duele, a veces no entiendes por qué tarda tanto, pero si sigues esperando confiando, no solo recibirás la promesa, vas a estar listo para sostenerla, porque esperar no es cruzarse de brazos. Esperar con fe es obedecer cada día, aunque no veas nada. Es seguir sembrando, sirviendo, adorando, creyendo, mientras el cielo acomoda todo para ese momento perfecto que solo Dios conoce. Y cuando llegue, porque sí va a llegar, te vas a dar cuenta de que no fue un retraso, fue el momento exacto. Dios no llega tarde, Él llega cuando todo encaja, y esa bendición que estás esperando no es cualquier cosa. Es algo grande, algo que necesita de ti completo, maduro, fortalecido. Por eso estás esperando, porque Dios te ama tanto que no quiere darte algo que no puedas sostener. Él quiere verte pleno, estable, lleno de fe. Así que si hoy estás esperando, no te desanimes, respira, mira hacia arriba, cree, Dios sigue trabajando y cuando menos lo esperes vas a alzar vuelo como las águilas. Y nada, absolutamente nada, podrá detener lo que viene para ti. Número 8. Entrega todo a Dios y Él hará lo que tú no puedes hacer.
Hay momentos en los que sientes que estás haciendo todo lo posible, ¿verdad? Intentas resolverlo, piensas una y otra vez cómo salir de eso, haces planes, das pasos y nada parece cambiar. Ahí es donde muchos se cansan, donde sienten que la fe no funciona. Pero déjame decirte algo que cambia todo. La fe verdadera no es solo decir yo creo que Dios puede, sino llegar al punto de mirar al cielo y decir con humildad, hazlo tú, Señor, yo ya no quiero seguir cargando con esto. Y es ahí donde Salmo 37, versículo 5, nos sacude con una promesa sencilla pero profunda. Encomienda tu camino a Dios, confía, y Él hará. No tú, no tus ideas, no tu esfuerzo, Él. Y fíjate en esto, entregar no es lo mismo que rendirse por desesperación. Entregar es confiar, es entender que dejar el control en manos de Dios no significa abandonar el proceso, sino aceptar que tus fuerzas humanas tienen un límite. Y cuando reconoces eso, cuando decides decir, tus planes son mejores que los míos, entonces se activa algo espiritual. Porque Dios no se mueve en medio del orgullo de quien quiere controlarlo todo. Él actúa cuando encuentra un corazón que se rinde de verdad, que suelta, que deja ir la ansiedad, la necesidad de tener todas las respuestas y empieza a vivir desde la paz de saber que Dios está al mando. Y sí, cuesta dejar de querer manejar cada detalle, pero ¿sabes qué más cuesta? Vivir con el alma agotada de tanto querer controlar lo que no puedes. La fe que produce resultados no es la fe tensa, impaciente, exigente. Es la fe que abre las manos, que deja de pelear con la vida, que empieza a decir, si tú no lo haces, yo no lo quiero. Es ahí donde ocurre el verdadero descanso. Porque cuando sueltas el volante, descubres que Dios siempre supo hacia dónde te estaba llevando. Solo esperaba que tú dejaras de interferir. Hay cosas que solo Dios puede hacer, puertas que solo Él puede abrir, corazones que solo Él puede tocar, procesos que solo su poder puede restaurar. Y aunque tú ores con fuerzas y no entregas con fe, es como si tus manos estuvieran tan ocupadas intentando solucionar que no dejan espacio para que Él actúe. Dios no te obliga a soltar, te invita. Te dice con ternura, dámelo todo y yo haré lo que tú no puedes. No porque no seas capaz de intentar, sino porque hay batallas que no se ganan desde la estrategia, sino desde la rendición. Y es curioso cómo cuando sueltas, todo empieza a fluir. No porque el problema se resuelva en un segundo, sino porque tu alma deja de ser un obstáculo. Hay bendiciones que están retenidas no por falta de fe, sino por exceso de control, por querer manejarlo todo, calcularlo todo, entenderlo todo. Pero la paz llega cuando decides que ya no necesitas entender, solo confiar. Y es en ese momento, en ese pequeño acto de entrega silenciosa, donde el cielo se empieza a mover. Así que hoy no te pido que tengas todas las respuestas, solo te animo a soltar, a decirle a Dios con sinceridad, toma esto, porque yo ya no puedo más. Y en ese acto simple pero poderoso, estás haciendo espacio para que Él actúe con toda su gloria. Él no te pide que resuelvas, te pide que confíes, porque lo que tú no puedes hacer, Él sí puede. Y cuando entregas de verdad, Él empieza a hacer más de lo que jamás podrías imaginar. Número 9. Tu fe está siendo probada porque Dios te quiere bendecir más. ¿Te has preguntado por qué estás pasando por tanto últimamente? ¿Por qué, si estás orando, creyendo, haciendo lo correcto, igual te encuentras enfrentando luchas tan intensas? No es castigo, no es abandono, es un proceso divino. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se nos muestra una verdad que consuela y transforma. Tu fe está siendo probada no para destruirte, sino para prepararte. Dios no te lleva al fuego para verte sufrir, te lleva allí para que brilles como el oro refinado. Porque así como el oro necesita calor para soltar sus impurezas y mostrar su verdadero valor,
Tu fe también necesita atravesar procesos para revelarse firme, auténtica y gloriosa. Y sí, lo sé, duele. No es fácil estar en medio de una temporada difícil y seguir creyendo, pero es ahí, justo ahí, donde la fe verdadera empieza a hablar. No en el aplauso, no en la comodidad, sino en el silencio de una noche oscura donde todo en ti quiere rendirse, pero tu espíritu dice: yo sigo confiando. Esa es la fe que Dios está formando en ti. Él no necesita comprobar si crees. Él ya lo sabe. Pero tú sí necesitas descubrir qué tan profunda es tu fe. Y lo harás, no cuando todo esté bien, sino cuando, a pesar de todo, sigas de pie. Fíjate que en el horno del proceso se queman muchas cosas: el orgullo, la impaciencia, la dependencia de lo visible. Pero lo que sobrevive, lo que queda al final, es puro, sólido, valioso. Dios permite la prueba no para romperte, sino para mostrarte cuánto has crecido. Y no es cualquier crecimiento. Es ese que te hace más sabio, más sensible a su voz, más agradecido, más lleno de propósito. Y aunque ahora no lo veas del todo, la bendición que sigue a una fe probada es más profunda que cualquier regalo superficial. Es la clase de bendición que no solo llega, sino que permanece. Y aquí hay algo que no puedes olvidar: tu perseverancia está acumulando gloria. Lo que estás soportando ahora no será en vano. Cada lágrima que has derramado en fe, cada oración que hiciste sin recibir respuesta inmediata, está siendo vista por el cielo. Y en el momento perfecto, esa fe que resistió será recompensada. Porque lo que transforma no es solo el dolor, es la fe que permanece dentro de ese dolor. Esa es la fe que toca el corazón de Dios. Esa es la fe que construye un testimonio. Esa es la fe que abre puertas que no se abren de otra manera. No todos resisten el fuego, pero los que lo hacen, los que no se rinden, los que siguen adorando cuando todo dentro de ellos quiere callar, son los que Dios levanta con un favor especial, porque Él honra la fe que fue fiel en la oscuridad. Él levanta al que fue quebrantado, pero nunca dejó de creer. Y créeme, esa fe está trayendo una recompensa que va más allá de lo que imaginas. La prueba es solo el preludio. Lo que viene después es la manifestación del propósito que Dios ya escribió para ti. Así que no te desesperes. No pienses que Dios te ha olvidado. No creas que esto es castigo. Es preparación. Dios te está diciendo hoy: te estoy moldeando porque quiero usarte, porque quiero bendecirte como nunca antes. Y cuando todo esto pase, cuando mires hacia atrás, vas a darte cuenta de que esa prueba no fue una pérdida. Fue el fuego que reveló la fe más preciosa que jamás imaginaste tener. Y será hallada en alabanza, en gloria y en honra. Porque sí, tu fe está siendo probada, pero no es para destruirte. Es porque Dios está a punto de hacer algo glorioso contigo. Número 10. Lo que hoy parece imposible, Dios lo puede cambiar mañana. ¿Qué pasaría si hoy decidieras creer que ese problema que te parece imposible ya tiene solución en el cielo? Y si lo que hoy parece una montaña infranqueable, en realidad es solo el escenario perfecto para que Dios muestre su gloria. Mira, Lucas 1, versículo 37, nos recuerda que para Dios no hay imposibles. Y no lo dice como un consuelo bonito para momentos difíciles, lo dice como una verdad absoluta, firme, eterna. Cuando entiendes eso, cuando esa promesa deja de ser una frase y se convierte en tu convicción diaria, tu fe comienza a romper límites. Dejas de caminar por lo que ves y empiezas a caminar por lo que crees. Fíjate que Dios no busca que le traigas soluciones. Él no necesita que tú le digas cómo hacer las cosas, solo quiere que creas. Porque los milagros no nacen en el terreno de lo lógico, nacen justo donde termina tu capacidad. Cuando tú dices, ya no puedo más, Dios dice, ahora sí es mi turno. Y eso cambia todo. Lo que para ti parece un callejón sin salida,
Para Él es una puerta oculta. Lo que tú llamas final, Él lo llama inicio. Lo que tú crees que se rompió para siempre, Él puede restaurarlo con una palabra. Así trabaja Dios. Así es su naturaleza. Y eso es lo que a veces olvidamos, que Dios no se rige por tus limitaciones. Él no necesita condiciones perfectas para obrar. Él no depende del diagnóstico, del banco, del calendario, ni de las probabilidades. Solo necesita tu fe. Fe que no calcula. Fe que no se basa en la opinión de otros. Fe que dice, si Dios lo dijo, entonces es posible. Punto. Porque cuando tú decides alinearte con esa verdad, empiezas a ver que lo imposible deja de ser una barrera, se convierte en una invitación, una oportunidad para ver a Dios hacer lo que nadie más puede hacer. Y aquí va algo que tienes que abrazar con fuerza. Hay bendiciones que solo llegan a quienes se atreven a creer lo que nadie más se atreve. Hay promesas que están reservadas para los valientes, para los que miran al cielo cuando el mundo les dice que no hay esperanza. Porque Dios honra esa clase de fe, la fe que no se rinde, la fe que se atreve a cantar victoria cuando todo alrededor parece derrota, la fe que aún temblando sigue diciendo, yo sé que Dios puede. No importa cómo se vea la situación, no importa lo que diga la lógica, si Dios ya habló, entonces ya está hecho. Su palabra es más real que tus obstáculos. Su promesa es más firme que tus emociones cambiantes. Y cuando tú decides caminar con esa certeza, algo en el mundo espiritual se activa, porque Él no se mueve por lástima, se mueve por fe. Y cuando esa fe es valiente, audaz, determinada, Dios se manifiesta con poder. Así que hoy, deja de medir tu vida por lo que tus ojos ven. Empieza a declararla según lo que Dios ya decretó. No estás solo, no estás sin salida. Estás exactamente en el lugar donde Dios quiere mostrarte que su poder no tiene límites. Cree una vez más. Lánzate de nuevo. Declara lo imposible como posible, porque el cielo ya lo confirmó. No es tarde, no es demasiado difícil, no es una causa perdida. Es la oportunidad perfecta para que el poder de Dios transforme tu historia. Levanta la cabeza, agárrate de su palabra, cree con audacia, porque si Él dijo que nada es imposible, entonces lo que hoy parece inamovible puede cambiar mañana. Y no por tus fuerzas, sino porque el Dios que no conoce imposibles está de tu lado. Y con eso ya todo es distinto. Número 11. Deja la ansiedad y abre tu corazón. Dios ya está obrando. ¿Cuántas veces has sentido que el problema no es lo que está pasando afuera, sino lo que está pasando dentro de ti? La ansiedad no grita por lo que ocurre, grita por lo que no podemos controlar. Y muchas veces no es el problema lo que te roba la paz, es la lucha interna de querer resolverlo todo por tu cuenta. Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos da una clave clara. Ora, ruega, agradece. Y la paz de Dios, esa que no se puede explicar con lógica, guardará tu corazón y tus pensamientos. Porque sí, la paz no viene después de la solución, viene antes. Y cuando esa paz llega, es una señal silenciosa de que Dios ya está obrando, aunque tú aún no veas el resultado. Fíjate que la ansiedad y la fe no pueden hablar al mismo tiempo. Una tiene que callar para que la otra hable. La ansiedad dice, ¿y si no funciona? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no cambia nada? Pero la fe dice, yo sé quién está conmigo. Yo sé que Dios no falla. Yo sé que ya está actuando aunque no lo vea. Y esa diferencia empieza en la oración. Porque cuando oras con confianza, cuando le hablas a Dios con un corazón abierto y agradecido, algo cambia en el ambiente espiritual. No estás simplemente diciendo palabras al aire, estás activando una atmósfera de paz que desarma al miedo. Y no se trata de orar por rutina o repetir lo mismo esperando que algo pase. Ora como quien sabe que el cielo está escuchando,
como quien entiende que cada palabra que sube en fe desata algo desde arriba. Cuando tú oras con agradecimiento anticipado, estás diciendo: Padre, aún no lo veo, pero te doy gracias porque confío en lo que estás haciendo detrás de escena. Esa oración no solo toca el corazón de Dios, también fortalece el tuyo, porque la fe que ora suelta el control. Y soltar el control es lo más liberador que puedes hacer cuando estás al borde del cansancio. Hay una paz que no nace del resultado, sino de la entrega. Es esa paz que te permite sonreír cuando aún hay incertidumbre, que te deja dormir tranquilo cuando las cosas aún no cambian, porque sabes que Dios está manejando lo que tú ya no puedes. Esa paz no se puede explicar, no tiene lógica humana, pero se siente, se experimenta, y cuando llega, lo sabes. No porque todo esté bien afuera, sino porque todo se calmó por dentro. Es como si Dios mismo te abrazara y te dijera: yo tengo esto bajo control. Y es ahí donde empieza el cambio, porque cuando la fe deja de pelear con ansiedad y empieza a confiar con paz, todo se acomoda. Dios honra la confianza tranquila. Él se mueve con poder cuando ve a un hijo que dice: no tengo la solución, pero tengo paz, porque te la entregué a ti. Hoy Dios te recuerda: no te afanes, háblame, confía y verás lo que voy a hacer. Así que suelta, descansa, ora como quien ya fue escuchado, porque cuando tu corazón se aquieta es cuando Dios empieza a moverse con mayor libertad. Número 12. Dios usará cada parte de tu historia para bendecirte en grande. A veces nos cuesta creer que Dios pueda usar todo lo que hemos vivido. Nos da vergüenza el pasado, nos duele lo que salió mal y sentimos que hay capítulos de nuestra historia que sería mejor borrar. Pero Dios no piensa así. Él no borra tu historia, la redime. Él no se salta las partes oscuras, las transforma. Porque como dice Romanos 8, versículo 18, a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Y ese todo incluye lo que no entiendes, lo que te rompió, lo que pensaste que jamás sanarías. Nada está perdido si decides entregarlo con fe. Dios no desperdicia ni un solo detalle. Cada lágrima que has derramado, cada noche en la que pensaste rendirte, cada error que te hizo retroceder, todo tiene peso en su plan. Pero hay una condición: que lo pongas en sus manos, porque la fe no niega el dolor, pero tampoco se queda atrapada en él. La fe dice: Señor, esto no lo entiendo, pero te lo entrego. Y ahí ocurre el milagro. Lo que parecía un obstáculo se convierte en una enseñanza. Lo que fue una herida se convierte en testimonio. Dios toma lo roto y lo reconstruye de una manera que solo Él puede hacer. Fíjate que esta promesa no dice que todo será fácil. Dice que todo ayudará a bien a los que aman a Dios y caminan conforme a su propósito. Eso significa que incluso tus peores momentos, si los rindes con amor y fe, pueden redirigirte al plan perfecto que Dios diseñó para ti desde el principio. Nada se escapa de su soberanía cuando decides confiar, cuando en vez de quedarte atado al dolor, decides presentárselo a Él para que lo use como Él sabe. Y aquí es donde la fe entra con fuerza, porque mientras muchos ven ruina, el que tiene fe ve terreno fértil. Donde otros solo ven fracaso, tú puedes ver la oportunidad para un nuevo comienzo. La fe te permite ver sentido donde otros solo ven caos. Y no todo lo que duele es castigo. A veces es formación. A veces es Dios quitando lo que no necesitas para prepararte para algo mayor. Y cuando lo vives desde esa perspectiva, todo empieza a tener otro valor. Tu historia no te descalifica. Al contrario, puede ser la plataforma que Dios use para bendecirte y bendecir a otros. Él no solo te usará a pesar de tu historia, te usará a través de ella. Si lo rindes, Él lo redime, y eso es lo que cambia todo. Hoy, Dios te recuerda: nada en tu vida será desperdiciado si lo pones en mis manos con fe. Así que no escondas tus cicatrices.
No reniegues de tu proceso, preséntalo, entrégalo, porque de eso que tú creías inútil, Dios puede levantar la mayor bendición de tu vida. Número 13. No te rindas ahora. Estás más cerca de la bendición de lo que crees. A veces no es el pecado lo que te detiene, es el cansancio. Es ese agotamiento que se acumula cuando oras, crees, sirves, haces el bien y no ves todavía el resultado. Y ahí, justo ahí, es donde muchos abandonan. Pero Gálatas 6, versículo 9, nos recuerda algo que no puedes olvidar. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Eso significa que sí hay recompensa, que sí hay fruto, que sí va a llegar. Pero también significa que tienes que pasar por el proceso, atravesar la sequía y seguir sembrando aunque la tierra parezca dura, porque el cielo no premia a los que empiezan fuerte, premia a los que no se rinden. Fíjate que la bendición no tiene fecha en tu calendario, pero sí está en el de Dios. Y Él no se tarda. Él madura tu milagro mientras tú creces por dentro. A veces quieres que llegue rápido, pero Dios quiere que llegue sólido. Muchos abandonan justo antes de ver el cumplimiento, justo antes de la cosecha, justo antes del giro. ¿Y sabes qué? Esa es una de las estrategias más sutiles del enemigo. No necesita destruirte, solo necesita cansarte. Porque si logra que sueltes la fe, ya no tiene que robarte la bendición. Tú mismo la dejas caer. Por eso Dios te dice hoy con amor y firmeza, no pares ahora. Estás más cerca de lo que crees. Y si supieras cuánto está viendo Dios cada paso tuyo, no dudarías tanto. Cada vez que decides creer cuando sería más fácil rendirte, estás sembrando eternidad. Cada día que eliges seguir adelante, aunque todo te pese, el cielo lo registra. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, estás creciendo, estás sembrando fe, estás construyendo una cosecha que no se podrá detener, porque la siembra no siempre se nota, pero la cosecha no puede esconderse. Lo que viene será evidente, y será fruto de cada decisión que tomaste en secreto cuando nadie te aplaudía. Y si te sientes cansado, está bien, no es debilidad, es señal de que has estado luchando. El cansancio no te descalifica, te humaniza, pero no te detengas por eso. En lugar de parar, detente a orar. En lugar de rendirte, levanta la mirada, porque la perseverancia es una expresión madura de fe. No es emoción, es decisión. Y Dios se mueve cuando ve que tu corazón sigue firme, aun cuando tus fuerzas están débiles, porque Él no responde a la apariencia, responde a la profundidad. Lo que viene no será pequeño. Lo que has sembrado en lágrimas, lo vas a cosechar en gozo. Y el a su tiempo de Dios no es una excusa para el retraso, es una promesa de precisión divina. Va a llegar cuando estés listo, cuando todo tenga sentido, cuando puedas sostenerlo sin perder la esencia. Así que no te detengas, no estás desmayando, estás madurando, y eso significa que estás a un paso más cerca. Hoy Dios te susurra al corazón, no te rindas ahora. La bendición está más cerca de lo que crees, y cuando llegue, te darás cuenta de que valió la pena no haberte detenido. Tal vez hoy no tienes fuerzas para seguir, pero lo que acabas de escuchar no es casualidad. Es Dios diciéndote que ha visto tu perseverancia, que conoce cada siembra, cada lágrima, cada oración que nadie más escuchó. Y aunque aún no veas la cosecha, eso no significa que no viene. Todo lo contrario, estás más cerca de lo que imaginas. Recuerda, la fe verdadera no se mide por cuántas veces te emocionas, sino por cuántas veces decides seguir, incluso cuando no sientes nada. Si no te rindes, verás la gloria de Dios en tu vida. Así que levántate, respira profundo y vuelve a creer. Porque lo que Dios está preparando para ti no es pequeño ni será tarde. Lo que sembraste en fe, lo cosecharás en gozo.
No pares ahora, no sueltes tu esperanza. Él está contigo y lo mejor está por llegar. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con alguien que hoy necesita escuchar esto. Y en los comentarios, déjanos saber con una frase como: Dios me está sosteniendo, no me rendiré. Porque juntos seguimos sembrando fe.